Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta primera edición, primer capítulo, primer intento. Me presento, yo soy Camilo Pérez y soy el anfitrión de este pésimo podcast. Un podcast con invitados para hablar de temas sociales, temas culturales y bueno, lo que vaya surgiendo. El día de hoy nos encontramos con Néstor López, director de la Corporación Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, y estamos aquí un poco para hablar de la situación de los teatros en este mundo apocalíptico que estamos viviendo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te encuentras? Hola Camilo, muchas gracias y bueno, gracias por invitar al proceso de la Corporación Ateneo Porfirio Barbajaco a este propósito. Ojalá que nos salga un buen podcast. Sí, eso estamos esperando. ¿Qué tal? Bueno, para serte sincero, este podcast nace de una conversación que tuvimos tú y yo hace unos meses, cuando este mundo no estaba loco, acerca de diversidad, pues la revista en la que eres editor. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Sí, bueno, entonces yo dije, estas conversaciones no se pueden quedar aquí, pues no se pueden quedar como tan cerradas, tienen que resurgir. Y entonces, básicamente, nace esa necesidad como de crear y precisamente es por eso que eres como mi primer invitado y quería inaugurar esto contigo. Muchas gracias Camilo. Bueno, precisamente, pues antes del apocalipsis habíamos invitado, había unas obras y había un panorama totalmente diferente al que estamos teniendo hoy en día. Hablemos un poco de cómo ha cambiado la vida para estos entornos culturales, precisamente para el teatro, cómo ha cambiado. Digamos que hay como dos concepciones que hay que decir ahí. Primero, el alma no para, es algo que hemos tenido que recordar, ¿cierto? Hemos tenido que recordar que el alma no para, de alguna manera, dentro de todo, dentro de lo que muy bien dices, estos entornos apocalípticos, pues entender que hay unas dimensiones de lo apocalíptico diferentes a otros momentos, ¿cierto? Lo otro es que uno de nuestros maestros, pues siempre dijo que el medio no es el mensaje, ¿cierto? Aunque luego él mismo decía que precisamente la sociedad contemporánea había convertido a los medios en mensajes y por eso tal vez está esta sensación de apocalipsis, es decir, eh, la forma de hacer cultura a través de hacer procesos teatrales, obras de teatro, a través de hacer tertulias, a través de hacer conciertos, pues cuando esas formas ya no se pueden desarrollar, cuando no nos podemos ver en una obra de teatro, cuando no podemos vernos y encontrarnos en la experiencia estética a través de un concierto, de un momento, de una tertulia, pues inmediatamente la tentación puede ser a decir, wow, estamos en un momento crítico, estamos perdiendo la vida cultural, pero no, resulta que estos escenarios también, lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, dialogando, volviendo casi que a la radio, pues significa que es que hay otros medios y otras formas también de generar esa posibilidad de que circule el alma, de que circule la creatividad, de que circulen los conocimientos y los pensamientos. Entonces, de alguna manera, ahí, a pesar de que sí, dijéramos, vivimos un cambio de modelos, un cambio de metodologías, pues también son retos a la creatividad y los que vivimos en el mundo de las artes y de la cultura, pues vivimos también en el mundo de los retos. Entonces siento yo que también este momento, este paréntesis, dijéramos, de los encuentros, también nos ha permitido acercarnos a los medios tecnológicos como una oportunidad de encontrarnos con los otros y de construir desde ahí arte y cultura. No soy en ese sentido tan apocalíptico. Claro, claro. Precisamente hablando de estas reconstrucciones, hemos visto que, por ejemplo, muchas instituciones se han reinventado. Yo, por ejemplo, el inicio de esta cuarentena lo vi como realmente como con un poco de aprecio porque no sé si supiste, el Met Opera abrió un montón de como las óperas gratis, entonces fue como wow, como increíble, pero claro, esto a cierto punto llega como a desvanecer.
precisamente el Teatro Porfirio ha hecho como estas iniciativas. Hablemos de qué ha hecho, qué ha pasado, qué ha ocurrido en esta, qué iniciativas han surgido. Sí, o sea, nosotros el 13 de marzo, cuando vimos que el asunto ya se estaba poniendo realmente serio y que era realmente arriesgar a nuestros visitantes, a nuestros espectadores, seguir haciendo actividades, aunque tuviéramos estrategias de bioseguridad y todo, nos fuimos a casa. O sea, no, todo nuestro equipo, todos nuestros 12 colaboradores más nuestro equipo creativo de otras 15 personas, dijimos, no, vamos al enclaustramiento, al confinamiento, no es para estar aislados, sino para ponernos a salvo, como muy bien lo han dicho muchos amigos y muchos colegas. Y desde el 16 de marzo creamos Vive la Diversidad en Casa. Entonces, a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, fundamentalmente, empezamos a generar transmisión de contenidos teatrales, tertulias literarias, presentaciones de libros de poemas, recitales de cantautores de allá hasta acá y, no, y obviamente hemos tenido unos impactos impresionantes. Nos hemos encontrado con nuevos espectadores, pero también hemos reencontrado a espectadores que hacía tiempos no nos acompañaban en vivo y en directo en nuestra sede, pero que a través de las redes les queda más fácil. Obviamente las distancias ya no importan porque puedes estar aquí o en Yarumal o en Nueva York o donde sea. Y entonces ha sido una nueva experiencia. Ha sido una nueva experiencia en donde se demuestra con lo que empecé esta conversación y es el alma no para. O sea, cambian las metodologías, cambian los formatos, pero la cultura y el arte es algo que se da desde cuando estábamos cuando no éramos, no teníamos ni ropa ni nada y solamente habíamos descubierto el fuego. Desde esa época hasta acá, del arte rupestre hasta acá, cuando se hacían sombras chinescas y todo para hacer teatro y así nació el teatro, pues igual, en el momento en que los encuentros no son posibles físicamente, pues también los hacemos de manera virtual y ha sido como una experiencia que la verdad lo que nos deja es que seguramente después de que pase el tiempo de cuarentena obligatoria y que volvamos a abrir el teatro y el centro cultural y estaremos felices por eso, igual seguiremos vivos en el centro cultural virtual que hemos creado con Vive la Diversidad en Casa. Entonces, digamos que esto sirvió un poco para acelerar esas dinámicas de virtualidad y de teleperformance, por decirlo así. Absolutamente. Hay un filósofo del teatro que habla, que es el maestro Jorge Duati, que habla del convivio que ocurre precisamente en el encuentro de los actores, de los espectadores en una experiencia teatral. Ahora hablamos del tecnovivio y sí, sí, ha habido experiencias de tecnovivio y yo pienso que ahí no, nosotros no podemos ser como los que estaban en el siglo XIX, en los albores del XX, pensando que el primer día de 1900 se iba a acabar el mundo, como cuando algunos pensamos que el Y2K iba a acabar con todo, o que el cometa Halley llegaba y no iba a quedar nada. No, esto es un momento muy importante que, como bien lo dices, aceleró unas transformaciones, unas, dijéramos, mutaciones de nuestras propuestas artísticas y culturales, adaptándose a estos medios que pensemos en 100 años. En 100 años esto va a ser algo de lo cotidiano, lo extraño va a ser encontrarnos. Increíble tener que citar películas como la de Sylvester Stallone que vimos en los 90 que nos parecía súper graciosa con Sandra Bullock y mira, estamos viviendo como algo Sí. parecido. Yo quería hablar un poco más, estas iniciativas más puntualmente. Es que, por ejemplo, ustedes se han decantado mucho por la literatura, por las lecturas, pero hubo una iniciativa que me gustó mucho y fue la de, no sé cómo llamarlo, como esa temporada virtual que programaron con la obra Darías la vida por mí, que imagino no era algo que estaba
pregrabado para esta situación, pero supongo que Luis, que esa funcionalidad y, por ejemplo, los 3 llamados virtuales, pues como escribir primer llamado, o sea, me fascinó. Háblame cómo surgió esta idea, cómo se transmite esto. Sí, a partir del Laboratorio Escénico de Ateneo que lo dirige Jacqueline Salazar, pues precisamente lo que dijimos es, bueno, pasemos a la experiencia teatral, entendamos que tiene como fundamento el en vivo, el estar, el encarnar la experiencia teatral. Pero haciendo de alguna manera una lectura de que está bien, no podemos tratar de hacer teatro en una red, en un video, en una experiencia de video, pues sí, acerquemos de alguna manera lo que es como esa cultura de la experiencia teatral en estas redes, ¿cierto? Y ahí es donde se hace también a principios de junio la semana del teatro que habíamos dejado de hacer en marzo precisamente porque fueron los primeros días de cuarentena cuando íbamos a celebrar la Semana Internacional del Teatro en el marco del 27 de marzo, que es el Día Internacional del Teatro. La celebramos en la primera semana de junio y ahí empezamos a generar eso que tú dices. O sea, que el llamado, que es los timbres que escuchamos en nuestra sala, en nuestro centro cultural, ya sea un llamado que hacemos a través de acá, de las redes, para que la gente se ponga alerta, para que viva la experiencia teatral, luego la transmisión en directo, pero paralelo a eso también en este momento, precisamente ella, Jacqueline Salazar y el Laboratorio Escénico, está en el proceso de montaje de una puesta en video. Ella había hecho antes unas puestas en concierto, una puesta en escena, obviamente, y ahora está explorando una puesta en video con una propuesta de un texto escrito por un dramaturgo mexicano que estuvo en el Festival Colombiano de Teatro el año pasado y que escribió una obra precisamente sobre el confinamiento. Entonces ahí todas estas búsquedas de cómo llevar, dijéramos, experiencias teatrales a la escena, las vamos a poder ver muy pronto en esa puesta en video que el Laboratorio Escénico de Ateneo va a desarrollar. Hay que explorar, es decir, el mundo nos da otros elementos, otras maneras de acercarnos a la experiencia teatral y hay que aprovechar esas oportunidades también como retos de creatividad. Yo creo que ese también es la actitud que tenemos que tomar, aparte de cuidarnos y aparte de querer volver a encontrarnos, si queremos también sacar provecho, dijéramos, de este momento. Y muy interesante. ¿Para cuándo tendríamos esta propuesta súper interesante para ver? Más o menos en un mes y medio ya tendremos noticias porque lo que también queremos hacer es como unas especies de unas confrontaciones previas con nuestros espectadores, con nuestra comunidad, invitarlos a ensayos vía Zoom o vía Meet para que nuestros espectadores nos ayuden, dijéramos, a configurar la pieza. Entonces ahí vamos muy seguramente Listo. en un mes tendremos más noticias y esperamos como que estos medios, más que alejarnos, nos acerquen aún más. Bueno, tú realmente eres muy optimista, pero yo tengo que hacer esa pregunta, digamos, ¿cuál es la preocupación más grande que se presenta en los teatros tras la pandemia? A ver, yo quiero aclarar, yo no soy un optimista, yo soy como decía el profesor Sabater, un pesimista activo. O sea, como las Ok, cosas están difíciles, hay que hacer algo, ¿cierto? No nos podemos quedar quietos. Entonces, claro, eh, ¿qué te digo, Camilo? Estamos cerrados, tenemos el teatro cerrado, tenemos una situación, dijéramos, de crisis de la sostenibilidad económica de los espacios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos apoyos normalmente del Ministerio de Cultura, de la Alcaldía de Medellín a través de programas que se llaman salas abiertas y las salas concertadas, que se han mantenido, digamos, que tanto el Ministerio como la Alcaldía
dijeron que no, está bien, sigan haciendo el centro cultural, pero háganlo entonces en las redes, vuélquense a las redes mientras que pasa la pandemia, pero no vivimos solamente de esos apoyos, también requerimos la taquilla, también requerimos otro tipo de desarrollo de otros procesos para poder soportar toda la sostenibilidad económica de estos espacios. Ahora, eso está, dijéramos, en crisis absoluta. Nosotros prácticamente, en general, todo el sector está recibiendo un 30-40% de los recursos que antes recibía para su sostenibilidad. Eso es muy grave. Pero ¿qué pasa? Nosotros no, esa es una variable de nuestra vida. Lo importante no es estar vivos económicamente solamente, sino estar vivos conceptualmente, intelectualmente, con propuestas pertinentes. Entonces, nos hemos, dijéramos, dado a la tarea también de no dejarnos morir por las dificultades, sino de afrontarlas y dar la lucha ahí. Y yo creo que al hacerlo, la ciudad, los espectadores, la comunidad, la empresa, va a entender la necesidad de proteger a estos hacedores culturales, a estos procesos, uno de ellos el Ateneo, y sus equipos y todo, porque de otro, encerrarnos y escondernos debajo de la cama y empezar a gritar por el balcón que estamos abandonados, no sirve para nada. Hay que también arremangarnos y actuar. Y yo por eso creo que esa es la actitud, dijéramos, de luchar por salir adelante y no de quejarnos por las cosas que están pasando. Todo el mundo en general, todos nuestros colegas están haciendo lo mismo. Hay otros que han reaccionado un poco tarde, y hay otras personas que estaban muy en la precariedad y que han tenido que recibir alivios, que no son muchos, que son muy precarios, pero también se ha levantado como una cadena de solidaridad entre muchos actores del sector cultural, en donde todos nos cuidamos entre todos. Yo siento que estamos aprendiendo, que estamos volviendo a retomar cosas que pasaron hace décadas, en los 80, los 90, en donde la ciudad cultural se cuidaba también, cuidaba sus propios actores, y a través de cadenas de solidaridad, yo creo que estamos saliendo adelante en estos procesos. Ok, muy importante. Yo quería hablar precisamente porque esta semana, pues la semana pasada, por los que me están escuchando, se abrieron los museos y fue como, wow, como ¿cómo decirlo? Como la primera tanda para como ese mundo cultural que solíamos vivir y tienen aforo apenas como de 150 personas, que bueno, voy a decir que la situación de los museos nunca ha sido la mejor, pero sí es muy poco el nivel. ¿Cómo hacemos? Digamos que qué comparación podemos hacer frente a esa situación de que los museos ya se están abriendo, pero los teatros no, o cómo vamos, no sé si me estoy explicando. Sí, la semana anterior ya salió un decreto en donde ya la presidencia permitía que se empezaran a desarrollar en los teatros contenidos, o sea, grabar desde los teatros, hacer transmisiones por Facebook Live, por ejemplo, desde los teatros, cumpliendo toda la normatividad de seguridad, ¿cierto? De bioseguridad. ¿Qué es lo que sucede? Que eso también tiene unos costos, ¿cierto? Unos costos que no son bajitos, es decir, para una organización cultural comprar un termómetro que vale 500.000 pesos, pues no es tan fácil, pues, o sea, cuando no tenés casi que ni para pagar el arriendo o para pagarle a la gente que tienes empleada, y así sucesivamente, pues son unos costos que no son muy altos, pero que son muy altos para la proporción de la dinámica económica que manejan nuestras organizaciones. Sin embargo, ya esta misma semana también se dijo que, a pesar de que el confinamiento se alargaba, pues se iban a hacer pruebas pilotos para ingresar a los teatros, muy seguramente a partir del 1 de agosto. ¿Qué significa eso?
que tendremos algunos teatros, nosotros estamos en una mesa con teatros de mediano formato y gran formato, dígase Pequeño Teatro, Águila Descalza, Pablo Tobón Uribe, Teatro Metropolitano, entre otros, para ver si logramos empezar a desarrollar actividades con un aforo de máximo del 30% para poder, dijéramos, para poder empezar a encontrarnos. ¿Qué sucede? Que con aforos del 30%, estos espacios culturales no se hacen viables en términos de toda la infraestructura que hay que mover, todo el equipo de trabajo, el equipo de artistas y todo. Entonces también estamos buscando alternativas de financiamiento con la empresa privada que nos ayuden de alguna manera a subsidiar ese otro 70% del teatro que no va a poder ser, dijéramos, ocupado por otros espectadores. Eso muy seguramente tendremos experiencias híbridas entonces, un 30% de personas en la sala y otro 70% del aforo viéndonos a través de redes y demás. Lo híbrido ahora va a ser muy importante, Camilo. Muy seguramente va a ser una estrategia de supervivencia que vamos a desarrollar y entonces habrá tómbolas o algo así. ¿Quién va esta vez y quién lo ve desde casa? Interesante, muy interesante, pues que se planteen estas propuestas. A mí me gustaría saber, digamos, qué se prevé como post cuarentena. ¿Vamos a encontrar un escenario debilitado o por el contrario vamos a encontrar como nuevas pues, dinámicas como más activas? ¿Qué se plantea? Indiscutiblemente estamos diciendo que primero tenemos que mantenernos en la mente, en la vida cotidiana de las personas. La cultura y el arte tiene que estar acompañando a la ciudad, lo ha hecho siempre en todos sus momentos, en sus momentos de mayor esplendor, pero sobre todo en los momentos de más dificultades como esta, ¿cierto? Es decir, entonces lo primero es hacer esa tarea, hacer la tarea del acompañar, que la cultura y el arte hagan parte de nuestra vida cotidiana, sea la vida cotidiana que sea, ¿cierto? Muy seguramente, y eso es lo que estamos esperando, cuando volvamos a abrir los espacios, esperamos que la gente se vuelque a ellos, pero para ello tenemos primero que estar con las personas mientras que las personas no pueden estar con nosotros. La famosa frase de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña o viceversa, ¿cierto? Entonces, ya que nuestros espectadores no podían venir, a nosotros fuimos a sus casas, estuvimos con ellos acompañándolos, les brindamos contenido, les brindamos sentido. Luego, cuando nosotros ya podamos abrir, estaremos esperando a todas esas personas que dijéramos de una manera natural. Esperamos que regresen masivamente, como cuando uno dice, quiero ver a mis amigos, quiero ver a mi familia, por Dios, por fin los voy a poder ver y me vuelco a verlos. Pero para eso también necesitamos unas adecuaciones de seguridad que esperamos poder hacerlo en común con la alcaldía de Medellín, con las autoridades culturales y también todo un plan de fomento a la activación de la vida cultural que también esperamos que para ello se haga una alianza entre empresa privada, Estado, academia y sector cultural, porque necesitamos regresar a la dinámica cultural viva e incluso aumentarla cuando termine este momento. Ok, yo quería hablar, por ejemplo, de que, bueno, ya se están hablando de todos estos planes, de todos estos lapsos, de todo, de cosas, pero cuando uno se pone a ver, y ya eso, las tablas un poco de la situación de contagio, de que realmente estamos aumentando, cada día tenemos el día con más muertes por COVID o el día con más infectados, esto no genera, ¿cómo decirlo? Como un bajón Confianza. dentro del panorama. Exacto, no, no genera bajones dentro del panorama, no genera momentos de incertidumbre. ¿Qué se piensa? Camilo, es una cosa como que eh,
es muy preocupante ver que nos dijeron que el pico iba a ser en junio, luego en julio, ahora creemos que es en agosto. Eh, yo no, uno a veces quisiera, bueno, que sea ya, ¿cierto? Pero no hay que, dijéramos, en estas cosas, yo siento que hay que ser primero ciudadano y luego actor cultural, ¿cierto? Y como ciudadano, espero y aspiro que nos dé para que cuando sea el pico, y si es ahorita en agosto, porque nosotros siempre creemos que después del pico viene pues ya la apertura, pero resulta que puede venir una cosa horrible, pues como lo que pasó en Europa. Entonces, yo aspiraría que lo más importante es que el pico nos coja preparados a nivel de la infraestructura hospitalaria, a nivel del personal médico y a nivel del máximo cuidado que tengamos. Entonces, para mi gusto, eso es lo más importante, creo que es lo más responsable. Todos quisiéramos abrir, a quien no le hace falta su barcito de confianza, ¿cierto? A quien no le hace Sí. falta el encuentro de los amigos, pero esperemos, o sea, mientras que no suceda como un momento en que sintamos que la capacidad hospitalaria puede reaccionar adecuadamente, y que ya hay como una masificación de la situación, pero y con el famoso efecto rebaño que llaman los especialistas, que ahora todo el mundo es especialista en COVID, pues hasta que no sea Todo el eso, mundo se volvió eh, biólogo, bioquímico, exacto. todo el Yo, mundo biomédico, todo el mundo sabe todo y uf, no. exacto. Yo quisiera pensar que estamos dispuestos a dar la espera hasta que sea necesario, así esa espera sea muy larga, muy dolorosa y nos toque, dijéramos, reducirnos al mínimo tamaño de supervivencia, así como esos pescaditos del Serengeti en el África, que en el verano viven casi que en una gota de agua. O sea, se acuestan en una gotica de agua quietecitos, pasa el verano, 2 meses, 3 meses, a los 3 meses llegan los monzones, llueve y el pescadito está vivo. Va, o sea, Ok. toca, ¿cierto? Ahora, estar como el pescadito en esa gotica de agua, pero moviéndonos mucho desde el alma, desde las redes y demás. O sea, Camilo, el mundo de la cultura y las artes nunca ha dependido del dinero. El dinero es una variable que mejora las condiciones siempre precarias del hacer cultural, ¿cierto? Siempre precarias. O sea, yo no he conocido una época en que uno diga, uy, qué bienestar tan impresionante. No, siempre es difícil hacer arte y cultura. En esta ocasión puede que sea más difícil, más complicado, pero también es un momento de demostrar de qué estamos hechos, ¿cierto? Y para los que esto sea simplemente un trabajo, pues lo perderán, ¿cierto? Para quienes es una apuesta de vida, pues la apuesta de vida viene con esto también. Ok, digamos que tú en este momento vienes siendo como la voz de esa mesa de teatros de Medellín. ¿Qué se comenta dentro de esa mesa? ¿Qué se ha dicho? Digamos, no sé, qué intervenciones existen Bueno, dentro no, de no, ese no, no me conglomerado? atrevería a decir que soy la voz, porque incluso no soy yo directamente el que está por el Ateneo en la mesa, sino nuestra directora artística, que es Jacqueline Salazar, ¿cierto? Yo me Ok, encargo más de asuntos de gestión cultural y demás, entonces, pero, pero
pero sí te puedo decir en qué va. Se está desarrollando un protocolo que está muy avanzado. Los amigos del pequeño teatro, Catalina Murillo, Mauricio Turriagos específicamente, han trabajado incansablemente en construir un protocolo que está muy afinado, que ha sido testeado también con personas del Ministerio de Cultura y con protocolos de teatros de Europa y demás que ya también empezaron a hacer eventos, a abrir parcialmente y todo. Y ahí se tiene ya más o menos un gran avance de un protocolo. Muy seguramente, precisamente Pequeño Teatro será uno de los primeros teatros también con los colegas del Teatro con Fama, que van a abrir y que van a hacer como los proyectos piloto de apertura de los teatros muy pronto, ¿cierto? Estábamos esperando era la autorización legal, ¿cierto? O sea, se ha avanzado mucho en los protocolos, pero mientras no haya autorización por parte de la presidencia, del Ministerio de Salud y todo, pues no podíamos atrevernos. Hoy los de Asobares nos sorprendieron diciendo que ya estaban haciendo el piloto y nos mandaron por televisión y todo, pero eso es, dijéramos, hecho de una manera dijéramos, no autorizada, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer Ujú. eso, pues los centros culturales tenemos que velar primero por el bienestar de las personas. También se está hablando de unas adecuaciones en los teatros que tienen aire acondicionado, porque como bien lo dicen, por ejemplo, los aviones tienen un aire acondicionado especial, unos filtros de aire que ayudan mucho a purificar el aire, entonces estamos averiguando también qué tipo de dispositivos y si son viables o no, por ejemplo, instalar en los teatros que tengan aire acondicionado, esto lo están averiguando, sobre todo la red de teatros en Bogotá, teatros como Colsubsidio, Jorge Eliezer Gaitán y demás. Entonces, dijéramos que hay como una especie de una mesa que se amplía mucho con experiencias nacionales y donde hay mucho avanzado, de modo que en el momento en que se nos dé, dijéramos, la vía libre, muy seguramente tendremos rápidamente una apertura de algunos de los teatros, muy seguramente los más grandes en Medellín, pero precisamente porque podrán conservar el distanciamiento de 2 metros mínimo y todo, lo cual en una sala pequeña de 50 espectadores lo hace prácticamente imposible, ¿cierto? Ok, sí. Yo quería como comentarte que va a haber un punto, o bueno, ya se está preparando para ese punto en el que vamos a tener que convivir la vida cultural junto con el COVID y yo quería saber si esto físicamente va a generar nuevos paradigmas, pues ya entendemos que se van a generar nuevas narrativas, vamos a tener muchas historias de relación a distanciamiento, a la cuarentena, al aislamiento, que digamos ¿cómo se percibe este panorama? Sí, o sea, dijéramos que hay que diferenciar dos espacios, ¿cierto? El Sí, espacio del espectador y el centro cultural y el espacio de los encuentros y el espacio creativo, ¿cierto? Mucho me temo que vamos a tener, por ejemplo, con nuestros actores y actrices, tener que hacer pruebas como hacen con los jugadores de fútbol, ¿no? Precisamente porque el teatro es contacto, el teatro es dijéramos, una actividad donde hay contacto físico, donde hay abrazos, donde hay besos, donde hay pues mucha relación de cuerpo, ¿cierto? Entonces, muy seguramente ahí vamos a tener que extremar medidas para evitar en lo posible pues como este tipo de contagios. También como tú lo dices, ya ahí hablo como un experto que no sabe nada de estos temas, ¿sí o ujú, no? Que creo que hay un momento en el que literalmente vamos a tener que vivir con la posibilidad de que nos contagiemos, ¿cierto? Solo que
ojalá no solo sea con la posibilidad, sino con la tranquilidad de que si nos pasa, tenemos un respaldo robusto de infraestructura hospitalaria y todo, ¿cierto? Obviamente vamos a tener que tener extremadas medidas, todo lo que es tapabocas, gel antibacterial, todo eso, nuestros espacios de aseo van a tener que ganar en preponderancia, pues muchas cosas que éramos muy relajados en nuestros centros culturales, ahora la boletería es muy posible que se vuelva totalmente digital. O sea, precisamente todo esto, lo que tú decías hace rato, y era que aceleraba la digitalización de la experiencia cultural en donde se pueda, y en donde no se pueda, pues hay que acelerar y hay que profundizar es las acciones de prevención. Sí, precisamente yo hago como parte del mundo audiovisual, pues soy estudiante de comunicación audiovisual y pues he leído un poco como los tratados, no tratados, no, esos protocolos que se han sacado y realmente son protocolos súper difíciles de cumplir, sobre todo para esto tan físico, tan visceral, no sé, de tanta cercanía, porque, por ejemplo, yo a veces me desempeño como microfonista y es muy complicado. Hay un cosa que dice que el talento se tiene que poner el propio micrófono, que van a haber unos límites de contacto. Y por ejemplo, hubo una iniciativa hace poco en Hollywood, que Hollywood lo puede hacer todo porque hay dinero, y se lograron grabar una película, pero con actores distanciados totalmente, pues como que entraban y salían y se bañaban, se duchaban y jaulas de descontaminación, pues es una locura y digamos que son cosas, serían súper difíciles de ejecutar en este tercer mundo en el que estamos. Sí, sí, eso, en eso tienes toda la razón. Es decir, muy posiblemente las acciones teatrales que se van a poder desarrollar en los próximos meses, sobre todo que todavía está muy complejo el asunto, pues tendrán que mantener, dijéramos, un distanciamiento necesario, dijéramos, que no es natural en estas experiencias teatrales, pero también va a ser como la condición para poder volver a encontrarnos, a vernos al menos. Y yo creo que eso es como un imperativo, pues es complicado, pero recordamos aquí el del ahogado del sombrero, esas frases de los abuelos que nos va a tocar también agarrarlas para entender este momento también. Sí, yo me quiero alejar un poquito pues, aquí en esta sección como de la dinámica del COVID y es porque quiero hablar de algo muy importante. Necesito que te pongas político y si no quieres hablar del tema, pues lo voy a aceptar. Pero hace unos meses hubo una situación que se presentó en un teatro local, que unas ciertas denuncias de acoso y que volvió y se revivió por otro escenario que ocurrió hace 3 semanas em, en unos teatros de Bogotá y es esta situación que inició un hashtag llamado No me callo, que son unas denuncias de abuso que se generaron pues, precisamente en este entorno de los teatros. Entiendo yo que tú trabajas, por ejemplo, con una directora que es Jacqueline Salazar y que Sí, digamos sí. que esto genera otras perspectivas, pero entonces tú como gestor cultural, como creador y como artista, ¿qué opinión presentas frente a este tipo de actos en los que, por ejemplo, yo leía una de esas narrativas y la chica decía que es que el arte es el teatro es tan de contacto que uno al principio no se da cuenta que está siendo acosado. Sí, Entonces, sí. como, ¿qué, digamos, No, qué aquí, declaraciones puedes tú tener frente a esto? no, a nosotros la noticia nos cayó, dijéramos, dijéramos, un yunque al alma del teatro de la ciudad, ¿cierto? Es decir, son cosas, son prácticas inaceptables, muy triste, o sea, fuera de eso, el número de personas que hizo las denuncias que superaban las 10 personas,
ante una persona que tenía, dijéramos, un gran reconocimiento y que lo tiene, pues como artista, una entidad que ha sido beneficiada de todos los dijéramos, los más altos reconocimientos en términos estéticos y artísticos y de organización, respaldada pues como por grandes festivales, invitados pues a muchas cosas y que haya ocurrido esto pues es algo muy doloroso para todo el sector cultural porque todos quedamos en entredicho, ¿cierto? También evidencia la gran debilidad de protocolos de cuidado que hay al interior pues, y que muy seguramente, obligatoriamente, en el futuro tendrán que incorporarse porque esto no puede suceder. Ahí también pasó con algunas mujeres que les ocurrió esto cuando eran aún menores de edad, lo cual es mucho más grave el asunto. Para nosotros esto es un gran dolor porque, porque esto no afecta a una sola entidad ni a una persona, sino a todo el sector teatral en este caso, y necesariamente pues es algo que es desafortunado y que hay que estar es acompañando a las víctimas. Nosotros nos pronunciamos en ese momento sobre el tema diciendo que eso no podía ser tolerable, pues no puede tolerarse, pero también llamando a todos los colegas a que hagamos acciones concretas para que en nuestras organizaciones cualquier persona que participe de ellas sepa que hay protocolos, que debe haberlos y que no es admisible este tipo de prácticas y de conductas al interior de nuestras organizaciones y que si ocurre alguna cosa inmediatamente esto se ponga en la luz de la organización, se discuta, se haga algo, porque esto puede ser peor que el COVID. Esto puede acabar con la cultura y las artes de la ciudad. Sí, pues es fatal y hay algo que aquí en esta situación que es realmente irónico, es que todas esas denuncias surgen precisamente frente a la obra Lolita, que de alguna forma ha sido siempre una malinterpretación de un acto de acoso y es como que cierra este círculo como de depravación y sí no sé si me Sí, explico, sí es sí, como, sí. Es algo, es- mira, es algo muy delicado. También, también se discute el concepto de lo que entendemos por lo profesional, ¿cierto? Es decir, quién está en capacidad, en autoridad de dirigir un elenco de actores y de actrices. Eh, eh, Esto discute profundamente el concepto de tolerado de la empiria en espacios de dirección estética, artística, porque para dirigir a unos niños, a unas niñas, pues también se debe tener unas ciertas características profesionales de formación que impidan este tipo de malas interpretaciones o lo que es peor, la instrumentalización de un maravilloso texto de Nabokov para hacer algo tan vergonzoso. Sí, ya un poco como cambiando estas panorama tan oscuro, Sí, quería eso sí es hablar apocalíptico. sí, quería hablar del 29 de julio, que es como el día de Porfirio, perdón. Sí, sí, sí. Que se ha planteado desde la organización, ya desde el Porfirio, se piensa hacer algo, cómo se celebra eso en comparación a los 25 años que se celebran anteriormente en un escenario totalmente diferente. Sí, nosotros desde hace un año, pues sí, precisamente el año pasado, cuando cumplimos 25 años, Ateneo nació en mayo del 94, ¿cierto? Pero luego de 25 años de trabajo, tomamos la decisión de poner nuestra celebración
de anual de Ateneo el mismo día en que Porfirio nació, el 29 de julio. Creíamos que ya habíamos hecho suficientes méritos con el maestro y con el espíritu de Porfirio para demostrarle a él que sí tenemos su espíritu, que invocamos y evocamos y honramos su espíritu. Entonces, sí, haremos una celebración especial ese día, no importa que sea obviamente por las redes y a través en donde tendremos su espíritu, su obra, en donde también evocaremos pues como su literatura, su ser, y donde esperamos también dar una pequeña sorpresa que lo que pretende es encarnar de aquí en adelante a Porfirio en nuestra ciudad. Entonces estamos como en eso. Porfirio creemos que está cada vez más vivo, creemos que es un ser que nos dejó muchísimas lecciones de vida, intelectuales, literarias, de escritura, y creemos que es muy importante traerlo nuevamente a ser protagonista de la ciudad cultural y artística, sin que ello signifique que lo convertiremos en una pieza de museo, que como ya te había dicho antes, es lo que menos nos interesa, porque Sí. Porfirio está vivo. Ok, ya un poco para terminar, quiero que le hagas una invitación al público, quiero que nos dejes tus redes sociales y ya para finalizar. Bien, muchas gracias Camilo por invitarme a este espacio, a abrir este espacio y es muy importante, y te agradezco especialmente que le des la voz a una ciudad, a esa ciudad invisible de alguna manera, esa ciudad que muchas veces no vemos, no es porque no exista, sino que, como dice Marta Nussbaum, no tenemos los ojos para verla, ¿cierto? Y entonces esa ciudad invisible, esa franja invisible de una ciudad que es maravillosa, que es rica en procesos culturales y del cual Ateneo es uno más de esos procesos, de esas apuestas por el arte y la cultura en Medellín. Invitamos a todo el mundo, a todos los, dijéramos, escuchas de este podcast, para que nos acompañen en Ateneo Medellín, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ahí estamos, tenemos un proyecto muy bello que se llama Vive la Diversidad en Casa. Todo el tiempo estamos produciendo contenidos, pero también queremos que dialoguen con nosotros, que nos hagan propuestas, que nos compartan su ser y hacer en el mundo de las artes y de la cultura, porque así nos co-construimos juntos en esta ciudad y en esta, dijéramos, obligada soledad en la que estamos, que volvimos a reencontrarnos con nuestras familias, pero perdimos de alguna manera el contacto con el mundo exterior. Estamos ahora televiviendo un poquito, entonces bienvenidos al Tecnovivio, a construir el alma conjuntamente, cada uno desde sus casas, y a abrazarnos virtualmente. Muchas gracias Camilo, y los esperamos en Ateneo Medellín, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí nos vemos día a día. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia por escuchar este pésimo podcast. Recuerden seguirnos en Instagram como @pésimo podcast, en Twitter como @pésimo podcast y en Facebook como Pésimo Podcast. Muchas gracias.